Buen día, muchachos. El tema de hoy va a ser generadores. Ok, antes de empezar vamos a recordar la pila voltaica. La pila voltaica consistía en dos placas metálicas de diferentes metales sumergidas en un electrolito. Al ponerlas en contacto eléctrico, estas generaban un voltaje. La pila voltaica debe su nombre a Alejandro Volta, quien desarrolló varias de estas pilas. La que nosotros más comúnmente es la pila de zinc-carbón, en donde una cazuelita de zinc está conteniendo un líquido, normalmente un ácido que le llamamos electrolito, y en el centro se encuentra una barra de carbón. Los electrones fluyen de la parte negativa, que es el zinc, hacia la parte positiva, que es el carbón. A esto le llamamos corriente directa o corriente continua, porque la corriente solamente sigue un solo sentido. Muy bien, recordemos también nuestro cable en donde le hacíamos circular una corriente eléctrica. Recuerde que para esas fechas la única tipo de corriente que conocían era la corriente directa, la producida por las pilas voltaicas. Ok, en este cable se produce un flujo de electrones, el cual nos establece un sentido de la corriente. Cuando circula la corriente por ese conductor, se formaba unos anillos que nos mostraban el campo magnético. Bueno, existe una regla que se llama la regla de la mano derecha, la cual nos dice, con la mano derecha, con el pulgar vas a indicar el sentido de la corriente y los dedos te van a indicar el sentido del campo, la forma en que se abraza nos va a decir hacia ese lado se dirige el campo magnético. Muy bien, con la regla de la mano derecha no solamente establecemos el sentido de las líneas de flujo, se establecen como si fueran planos cartesianos, cada uno a 90 grados, una serie de vectores, en donde el primer vector, que indicamos con el dedo pulgar, es la corriente eléctrica. El segundo vector a 90 grados de la corriente eléctrica es el campo magnético. Y existe un tercer vector, el cual vamos a ver posteriormente. Recordemos nuestra espira, en donde circulábamos corriente, es decir, los electrones se encontraban circulando y nos establecía un flujo de corriente, un sentido de la corriente. Muy bien, si analizamos en un lado de la espira, la corriente se dirige en este sentido. Si aplicamos la regla de la mano derecha, abrazamos esa parte del cable con la mano derecha, el pulgar nos indica el sentido de la corriente y por lo tanto los dedos nos dicen en qué forma circula el campo magnético. Del otro lado, la corriente se encuentra en el sentido contrario. Sin embargo, si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a observar que el campo magnético también se encuentra circulando por el mismo sentido. Entonces, el campo magnético puede establecer su polaridad gracias a esta regla de la mano derecha y nos puede indicar el sentido, hacia dónde está el norte, hacia dónde está el sur. Recordemos ahora cuando en esa espira de la misma manera circulábamos una corriente eléctrica, nos indicaba el sentido de la corriente, pero en esta introducíamos una barra metálica de un elemento ferromagnético. Muy bien, pues se establecían las líneas de campo y nos indicaba el sentido del campo magnético. En esa barra, por inducción electromagnética, se iban a establecer también unas líneas de campo, lo que indica que temporalmente esa barra se va a convertir en un imán con un norte bien definido y un sur bien definido. A ese tipo de imanes nosotros les llamamos electroimán. Muy bien, recordará usted el experimento de nuestro amigo en donde embobinó o enrolló un cable en un clavo y la pregunta que se le hacía a usted era en dónde se encuentra el norte y en dónde se encuentra el sur en ese cable. Muy bien, entonces su primer trabajo es, con la ayuda de la mano derecha, usted me va a indicar, me va a hacer un esquema en donde me determine en dónde está el norte y en dónde está el sur en ese clavo. Muy bien, continuamos. El descubrimiento de Faraday, hasta esas fechas, se sabía que el magnetismo algo tenía que ver con la electricidad. Eso fue debido al experimento que observó Obster en el cual al atravesar corriente por un cable, la brújula se desviaba ligeramente. Ok, el experimento de Faraday fue muy sencillo. Él partió de una pregunta. Si la corriente eléctrica crea un campo magnético, ¿podrá un campo magnético crear una corriente eléctrica? Es decir, al revés. Muy bien, el experimento consistió en que él puso un embobinado, lo conectó a un aparato que detecta corriente eléctrica llamado galvanómetro y en este embobinado hizo pasar un imán
Cada vez que lo pasaba, cada vez que lo movía, se generaba una corriente eléctrica. Usted ya observó un video y habrá determinado que es importantísimo que para que se pueda generar una corriente eléctrica se necesita que el imán se esté moviendo. A este tipo de corriente le llamamos corriente inducida. Lo resumió Faraday en un enunciado muy sencillo: un cambio en el campo magnético induce una corriente eléctrica. Muy bien. También esa corriente va a tener un sentido, ¿sí? Cuando cuando se mueve el imán para un lado va a generar un voltaje de cierta polaridad, y cuando se mueva hacia el otro lado va a generar un voltaje de la polaridad contraria. A esto se le conoce como ley de Lenz, y nos dice el sentido de la corriente eléctrica inducida es inverso al campo magnético que la origina, es decir, va a haber un movimiento que se va a oponer al movimiento, una fuerza que se va a oponer al movimiento del imán. Como dice la ley de Newton, a cada acción corresponde una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. Muy bien, entonces quiere decir que a partir de un campo magnético se puede producir electricidad. Pues sí, si recordamos nuestra regla de la mano derecha, una componente de los vectores era la corriente eléctrica, la segunda era el campo magnético, el tercer vector es la fuerza o el movimiento. Si necesitamos fuerza para producir una corriente eléctrica o un campo magnético, nada es gratis. Muy bien, entonces para producir un campo, una corriente eléctrica a partir de un campo magnético, es muy importante que ese campo magnético cambie, que ese campo magnético sea variable. Entonces, si nosotros con la ayuda de la mano derecha analizamos una bobina a la cual acercamos un imán, pero ese imán lo ponemos a rotar, vamos a tener una variación en el campo magnético, pero el campo magnético tiene un sentido bien definido. Por otro lado, el movimiento o la fuerza que estamos ejerciendo está a 90 grados y lo podemos ver al momento de girar el imán. Quiere decir que esto nos va a inducir una corriente eléctrica a 90 grados de las demás. Quiere decir que esta corriente eléctrica tendría este sentido que se señala con la flecha, circulando alrededor de la bobina. A ese tipo de aparatos que nos pueden producir electricidad a partir de movimiento y un campo magnético le llamamos generadores. Vamos a analizar cómo trabajan los generadores actualmente. Imaginemos que tenemos un imán en el cual está bien establecido un campo magnético. Recuerde que corre de norte a sur. Muy bien, tenemos nuestra primera componente de la regla de la mano derecha. Por otro lado, ponemos una espira, como una bobina, pero solamente de una espira, de un alambre, y lo vamos a poner que toque, que roce unas pequeñas partes que van a recolectar la electricidad. Muy bien, la parte que toca a esas colectores de electricidad le vamos a llamar escobillas, porque vamos a estar tocando contacto constantemente, al igual que una escoba lo hace cuando barre el piso. Y a las partes que van a juntar la electricidad, que la van a colectar, le vamos a llamar colectores. Muy bien, a estos colectores los vamos a poner con un foco, con algo que nos registre una corriente eléctrica. Y entonces, ahora sí, vamos a empezar a mover nuestra espira. Cuando está en esta posición, las espiras no se encuentran bajo el influjo del campo magnético. Quiere decir que no se va a producir electricidad al moverla, estarla rotando cuando pase por el campo magnético. Entonces tenemos nuestra segunda componente de la mano derecha, que es la fuerza. Por lo tanto, en este sentido se estará generando una corriente eléctrica. Quiere decir que nos va a generar electricidad, y quiere decir que entonces los electrones se van a estar moviendo en este sentido. Cuando seguimos rotando la espira, llegamos a un punto en que el campo magnético ya no tiene influencia sobre la espira. No vamos a producir electricidad. Los electrones no se mueven. Volvemos a rotar nuestra espira y la volvemos a poner bajo el influjo del campo magnético. Tenemos nuevamente nuestra componente de fuerza, pero esta vez es en el sentido contrario. Ojo, estamos analizando solamente un lado de la espira. Quiere decir que, por lo tanto, nuestra corriente eléctrica, aplicando la regla de la mano derecha, tendría que venir en este sentido. El electrón tiene que viajar en sentido contrario y, por lo tanto, se va a producir electricidad. A esta corriente, en donde el electrón está constantemente de un lado para otro, le llamamos corriente alterna. Analizamos nuevamente nuestro sistema de producción de electricidad y ahora
¿Qué le parece si en vez de moverlo con la mano utilizamos algo así como unas aspas? ¿Sí? En donde estas las vamos a mover como si fuera un reguilete, podemos utilizar algún otro tipo de energía. Entonces, los generadores actuales se basan en el movimiento de una bobina a través de un campo magnético para producir electricidad. Y para mover esa bobina nosotros podemos utilizar como el reguilete, el viento, y entonces ese generador será un generador eólico. Quizás a lo mejor ese reguilete sea como una turbina de una lancha y la podamos mover con agua, con el movimiento del agua. Entonces el generador será un generador hidráulico. Bueno, vamos a imaginarnos entonces que esa bobina, en vez de aire o en vez de agua, quemamos algún combustible y empezamos a moverla con el vapor producido al calentar el agua con ese combustible. Entonces ese generador será un generador térmico. Muy bien. Si la electricidad es el flujo de electrones a través de un material, entonces como corolario vamos a decir, cuando viajan en un solo sentido, le llamamos corriente directa o corriente continua. Cuando el electrón viaja para ambos sentidos, el electrón está de un lado para otro constantemente, le vamos a llamar corriente alterna. A esa corriente alterna en nuestros aparatos que tenemos en casa, la vamos a identificar con estos símbolos, cualquiera de los dos. Es la corriente eléctrica que más comúnmente conocemos, es la que nos llega a nosotros a nuestra casa. Ok, entonces, la segunda parte del trabajo consiste en investigar las diferencias que existen entre un generador de corriente directa y uno de corriente continua, bajo el principio de Faraday. Me va a realizar un esquema de ambos y me va a indicar las diferencias que existen en su construcción. Anexo en los comentarios una liga de un video que le puede solucionar el problema. Buen día.